mosaica, o sea, la ley a Moisés, la ley, hermano, llevaba 360 y tantos preceptos de guianza de vida, ¿verdad? Habían enseñanzas de vida, habían leyes morales, leyes espirituales, habían rituales, pero en sí el objetivo de la ley era que el pueblo de Israel pudiera aprender a caminar en la palabra, conocer el corazón de Dios. Lamentablemente la gente, el pueblo, hermano, se pierde, ¿verdad? Y el pueblo de Israel se volvió religioso. Cuando Jesús aparece hace 2000 años, Jesús llega a encontrar un sistema religioso, llega a encontrar el sistema del sacerdocio, hermano, en un nivel muy religioso, ¿sí? Habían puesto cargas que la ley no hablaba, pero le habían puesto cargas a la gente, también se aprovechaban del pueblo. Entonces la vida en madurez es bien complicada, y cuando vamos nosotros a ver a Jesucristo, Jesucristo viene a la tierra y camina en la tierra y comienza a enseñar, hermano, nos empieza a enseñar parámetros de vida aplicables, ¿sí? O sea, la vida cristiana no solo es, hermano, de venir, sentarse, sino la vida cristiana es práctica. La vida cristiana es vivencial. La vida cristiana, hermano, tenemos que aprender a demostrarla. Yo creo que ese es el problema a veces más difícil del cristiano, poder demostrar lo que su fe profesa, ¿sí? Es bien complicado. Porque, por ejemplo, no quiero ofender a nadie, ¿sí? Ni a los hermanos que a veces nos ven, porque esto es general. Yo creo que a veces lo he predicado. Yo crecí en una cuadra, hermano, donde se practicaba la costumbre de hace muchos años, ¿sí? Cuando era niño era alegre para las épocas de Semana Santa, se hacía toda la noche una alfombra, ¿verdad? Las alfombras que hacen en Guatemala son bien artísticas, y era bien alegre, y a las 5 de la mañana salía la procesión de Candelaria, ¿sí? Entonces, pero aún siendo niño, aún siendo joven, me daba cuenta de la religiosidad que la gente vivía, ¿sí? Que ni siquiera practicaba su fe verdaderamente con una devoción, sino era una religiosidad. Lo mismo pasa con la iglesia cristiana evangélica. He estado en eventos, me recuerdo que he estado en aquellos eventos que se hacían hace muchos años, cristianos, cruzadas en el estadio Mateo Flores, y así se llamaba antes el estadio, ¿verdad? Ahora tiene otro nombre, creo yo. Y me recuerdo que habían cristianos que se peleaban porque no alcanzaban el parqueo, me explico. O sea, no sé si se capta que el problema más grande del cristiano es vivir acorde a la palabra de Dios, es poner en práctica lo que la palabra dice. Entonces yo quiero hablar algunos puntos, ¿sí? Algunos puntos claves para alcanzar madurez, que tal vez a lo mejor decimos, yo eso ya lo sé. No, a veces no se trata si tú ya lo sabes. No se trata si tú realmente lo has leído. Fíjate que en la universidad, me recuerdo que cuando estábamos en la universidad, y eso le pasa a muchos estudiantes y los jóvenes que están acá, yo les quiero dejar este tip, ¿sí? En la universidad un día aprendí algo, me senté con uno de mis licenciados que nos enseñaron, y me dijeron, mira, no sé si ya te des cuenta, me dijo, que yo acá he aprendido un par de cosas, me dice. Están los aplicados y los inteligentes, ¿sí? Y los inteligentes ya lo traen innato, me decía él. Los inteligentes ya son inteligentes, escuchan una enseñanza, en menos de 15 minutos agarraron el hilo. Los aplicados no, los aplicados, como lo está diciendo la palabra, tienen que aplicarse, estudian 5 horas, 6 horas, y logran rendir, ¿sí? El inteligente se confía muchas veces, ¿verdad? Como tiene esa capacidad, a veces ni estudia, ¿sí? A veces llega a estudiar 10 minutos antes del examen. Y me decía, pero el aplicado muchas veces solo estudia para el momento, y a los 2 días se le olvidó lo que hizo el examen. Y yo me daba cuenta de eso. A veces habían compañeros o compañeritas que eran así muy extremas y estudiando y preocupadas, y de repente, bueno, sacaban buena nota, pero al otro mes que estábamos en otra clase, mira, ¿te recordás lo que? No sé ni qué fue lo que había, porque solo estudiaron para el momento, ¿sí? Entonces lo mismo pasa muchas veces con el cristiano. El cristiano tiene información, tiene la palabra de Dios, tiene el conocimiento, a veces tiene un nivel de conocimiento, sabe la palabra, pero la pregunta es qué tanto aplicamos lo que sabemos, ese es el problema muchas veces de las personas. Segunda de Timoteo capítulo 3:16, vamos a entrar de lleno, ¿sí? La palabra nos dice, mire, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era un joven, fíjese, era un joven con un padre griego, pero con madres judías, y la abuela y la mamá y la abuela de Timoteo le enseñaron la palabra a Timoteo, le enseñaron la ley a Timoteo, ¿sí?
y luego Timoteo es discípulo de Pablo. Y Pablo, mire qué interesante, Pablo era discípulo de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Cuando van a ver, dice que Gamaliel era, no estoy seguro si era sobrino o era hijo. Ahorita se me olvidó la historia, hasta se me borra, tengo que tomar un poco de sucrol, ¿sí? Pero era familiar de Gilel, que era uno de los fundadores de las dos escuelas rabínicas más importantes de aquel tiempo, ¿sí? Y Gamaliel fue uno de los maestros más notables de la palabra, ¿sí? En aquel tiempo. Tanto que usted se recuerda que Gamaliel, Dios usó a Gamaliel de una manera muy importante y con un nivel de mucha sabiduría, porque cuando Gamaliel, cuando Jesucristo asciende al cielo y empiezan a perseguir a los discípulos de Jesús, dice que Gamaliel fue el que los llamó al Sanedrín y les dijo, miren, como quien dice, tengan cuidado porque podría ser que estemos peleando contra Dios. Y si esto es de Dios, dijo Gamaliel, esto va a prevalecer. Y si no es de Dios, no va a prevalecer, así que no se preocupen. ¿Y qué cree usted? 2000 años después estamos aquí. Sin embargo, los libros históricos de Israel hablan de Gamaliel, que cuando Gamaliel murió, desapareció la sabiduría de Israel, porque era un hombre muy sabio, ¿sí? Que no solamente sabía la ley, sino la aplicaba a su vida y dejó muchas enseñanzas al pueblo de Israel. Entonces, solo ahora imagínese, Pablo era discípulo de Gamaliel, ¿sí? Ahora usted entiende por qué los libros, las cartas paulinas, las 13 cartas paulinas que Pablo escribió, tienen un nivel de sabiduría y un nivel de entendimiento, un nivel de revelación para que nosotros, hermanos, podamos entender, porque Pablo había crecido a los pies de Gamaliel, ¿sí? Entonces ahora Pablo, hermano, está escribiéndole a Timoteo, a un joven pastor, un muchacho pastor que Dios lo llamó a pastorear, y Pablo le dice, mire, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, Pablo le da la enseñanza a Timoteo y le enseña que lo más importante, y ahora esto es algo bien interesante que yo le quiero que veamos, ¿sí? Porque, número uno, ¿sí? Vivir según la palabra de Dios. ¿Queremos aprender a tener madurez? Tenemos que aprender viviendo según la palabra de Dios. O sea, queremos ser maduros, tenemos que aprender a caminar según la palabra de Dios. Si el cristiano no camina según la palabra de Dios, hermano, nunca vamos a madurar. Nunca va a haber un nivel de madurez. Ahora mire qué interesante, vean, mire cómo es el Señor. Porque una fruta, por ejemplo, una fruta no se queda para siempre inmadura, ¿sí? Usted no agarra un limón y 3 meses después el limón está exactamente igual. Una fruta madura y se echa a perder. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros como cristianos tenemos que pedirle al Señor madurar, porque Dios necesita una iglesia madura. Una iglesia, por ejemplo, una iglesia que entienda lo que canta, una iglesia que entienda a quien le canta, ¿sí? Una iglesia que conozca a quien le canta. Fíjese que eso es bien, bien interesante, porque se recuerdan que la palabra de Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, mire qué interesante, esto ya pasaba en el pueblo de Israel. Esto está en Isaías y después Jesucristo lo menciona, hermano, este pueblo de labios me honra. O sea, el pueblo es, comúnmente es bien fácil poder decir que estamos alabando a Dios, ¿sí? Eres digno, ¿verdad? De alabar y podemos cantar, pero la pregunta es, ¿será que estamos entendiendo realmente lo que estamos haciendo? ¿Será que estamos entendiendo realmente lo que leemos, lo que meditamos? Entonces, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque la escritura, hermano, fue inspirada por Dios. Cuando estudiamos el panorama bíblico, nos damos cuenta, hermano, que durante más de 4000 años se escribió la palabra, hermano. El Antiguo Testamento tiene libros que fueron escritos con diferencias de 30, 40, 60 y 100 años de diferencia, y los autores, hermanos, no se contradicen entre sí. Luego vamos nosotros al Nuevo Testamento y vemos que el Nuevo Testamento el Antiguo ya hablaba del Nuevo Testamento y de la figura de Cristo, y nos damos cuenta, hermano, que todo fue inspirado por Dios. Ahora, lo importante es que todo esto quedó para que nosotros aprendamos. Repita conmigo, aprendamos. O sea, nosotros tenemos que aprender. Nosotros no se trata solo de venir o solo decir que somos cristianos. ¿Sabe qué es lo más difícil del cristiano? Es que comience a vivir lo que la palabra dice. Comiences a amar al hermano que no te cae bien.
Comiences a perdonar al que te ha lastimado. Mire la palabra de Dios. Mire, la palabra dice, se acerca a Pedro y le dice: maestro, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? A lo mejor Pedro ya estaba cansado de estar perdonando a sus compañeros, los discípulos. Porque le voy a decir una cosa, seguro que entre ellos también se peleaban, seguro que entre ellos se caían mal algunos. Seguro que entre ellos habían preferitismos. La Biblia nos enseña que Jesús siempre llamaba a Jacobo, a Juan y a Pedro cuando Jesús iba a hacer algo, no sé, pasaban cosas extraordinarias o cosas curiosas, ¿sí? Estaba la hija, ¿se recuerda la niña que estaba muerta o que estaba así, que estaba moribunda? Dice que llamó a Jacobo, a Pedro y a Juan, ¿sí? Subieron al monte de la transfiguración. ¿Quiénes creen que estaban en el monte de la transfiguración? Jacobo, Pedro y Juan, o sea, eran, y entonces la madre de Juan un día me imagino que haber pensado que eran los preferidos de Jesús y le hace una petición: maestro, te vengo a hacer una petición, ¿sí? Sí, dime, ¿qué es lo que quieres? Y dice que le dice: cuando estés en tu reino, te pido que uno de mis hijos se siente a la derecha y otro a la izquierda. Mire qué pregunta más grosera, qué petición más grosera esa. Yo no sé si usted está captando que esta mujer no estaba jugando, hermano. Esta mujer reconoció quién era el maestro, reconoció quién era Jesús. Y mire qué petición más tremenda la que le está haciendo. Esa era una petición grosera, ¿sí? Él dice: mira, quiero que uno se sienta. No quería nada más que eso, ¿sí? Entonces Jesús le habla y le dice, le da a entender que no entiende nada, ¿sí? Que no está entendiendo cómo funciona el reino de los cielos. Ahora, voy a regresar acá porque es importante entonces que nosotros entendamos que la palabra de Dios, hermano, nos enseña, ¿sí? Nos convence. La palabra de Dios, hermano, nos corrige. Mire, muchos de nosotros necesitamos ser corregidos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y no va a funcionar, a veces ni el psicólogo funciona. Hay gente que ha ido al psicólogo y no le funciona el psicólogo, ¿sí? Porque a veces es un problema de rendición de tu alma y de tus emociones al espíritu. Te tienes que rendir, tienes que dejar que Él, a veces hay un nivel de orgullo en nosotros que no nos deja, hermano, avanzar. Entonces yo le voy a decir una cosa: todos los que estamos en la iglesia, hermano, estamos en un proceso, hermano, que nos quiere llevar el Señor, en un proceso de madurez. Cuando usted sea maduro, usted va a tener la capacidad, hermano, de saludar al hermano que no le cae bien, de saludar al hermano que a lo mejor le hizo algo, de saludar al hermano que a lo mejor ya no le pagó el dinero que usted le prestó, ¿sí? Porque pasa, en las iglesias pasan muchas cosas, ¿sí? O dejemos eso, o usted tiene un problema, hermano, que no le gusta sociabilizar con la gente, pero cuando usted encuentra madurez, usted se va a encontrar lo que la palabra dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? Oiga eso, armonía. Ahora, ¿cómo podríamos definir armonía? Si le enseñamos desde el punto de vista musical, ¿qué es la armonía? ¿Qué es la armonía? Si lo miramos desde el punto de vista musical, ¿qué es la armonía? ¿Sabe qué es armonía? La armonía no es más que llevar un compás agradable al oído. ¿Sí? Sí, se lo explico rápido para que no vamos a entrar en términos musicales, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que usted va, que hay acordes, hermano, que crean una armonía y que usted dice: ¡hala, qué lindo se oyó eso!, ¿sí? Pero cuando no hay armonía, ¿qué pasa? Puede ser que uno esté sonando de una manera, otro está sonando por otro, va por otro camino, como la vecindad del Chavo, ¿va? Los que vieron el Chavo del 8 hace muchos años. Que aunque usted no lo crea, hay mucha gente que no conoce el Chavo del 8 ya, ¿sí? Solo nosotros los jóvenes conocemos el Chavo del 8, pero los jóvenes de ahora ya no lo conocen, así que no ponga más ejemplos de esos. Por eso estoy haciendo la aseveración, ¿verdad? Los que conocieron la vecindad del Chavo cuando tocaban la banda, ¿se recuerda? Cada quien iba por un lado. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos pedirle al Señor vivir según la palabra de Dios. Mire, esta es una premisa que parece muy fácil de entender, ¿verdad? Y parece muy fácil de ya vivida. Que alguien me parece: ay, pastor, pensé que se iba a echar un rema revelado. No, vivir según la palabra de Dios. ¿Quiénes vivimos según la palabra de Dios? Medite un poco. Si este año está por terminar, ¿cómo ha sido este año en nuestra vida? ¿Hemos estado viviendo según la palabra de Dios? Mire, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sabe qué? Uno de los problemas más grandes de las naciones y de este país de Guatemala es que tenemos una justicia pésima. Nuestras entidades de justicia están por los suelos, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dice la gente que tiene opinión pública, lo dicen la gente, hermano, que son críticos. Estamos en una decadencia de la justicia en Guatemala. Lo vemos en las cárceles, lo vemos en las cortes, lo vemos, hermano, hay una falta de justicia.
El que tiene se aprovecha, el que no tiene. Pero ¿por qué le digo esto? Porque no hemos instruido a nuestros hijos a nuestra vida en justicia. Y nuestros hijos están saliendo a la vida y ¿sabe qué es lo primero que hacemos? Violentar y caer en la corrupción. Todos caemos en eso. Me voy a incluir porque no diga, ay, pastor. O yo, no, todos. ¿De qué manera? Su hija sale y bueno, ya entró a los 18 años, le compra su carro y lo primero que hace es pagar para que no vaya a sacar el examen correctamente de la licencia, sino pagar la licencia que le cuesta como 2,000 quetzales. Ah, es que como no tiene tiempo la nena. ¿Sabe qué le enseñó a la nena ahí o al nene? Le enseñó a saltarse los procesos legales y correctos de la justicia. En la Biblia usted se encuentra que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, desciende a la tierra, hermano, nacido de mujer, dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Nació de una manera, hermano, vergonzosa cuando él era el Hijo de Dios. Nacido de mujer. Y entonces cuando está comenzando su ministerio, dice la palabra de Dios que Juan lo reconoce y le dicen, yo necesito que tú me bautices y yo no puedo estar aquí, yo no soy más pequeño que tú. ¿Y qué le dice Jesús? Imagínense cualquiera de nosotros en esta etapa de la vida. Ah, sí, tenés razón, vaya que lo reconociste. Pero se le hubiera subido el orgullo, la posición. No, ¿qué le dice Jesús? Deja que tal cosa acontezca, por eso es necesario que se cumpla toda justicia. O sea, imagínese Jesús lo que le dice a Juan, que es obremos en toda justicia, lo que es correcto. ¿Sabe qué? En pocas palabras, para que usted me entienda, Jesucristo era el Hijo de Dios y cualquiera podría decir que como era el Hijo de Dios, tenía cuello. Y como tenía cuello, quitémosle todos los procesos que hay que pasar porque es el Hijo de Dios. No, le cuento que cuando está pasando eso, hermano, Jesucristo, hermano, está siendo bautizado y después es llevado al desierto. Y la gente no quiere ser llevada al desierto. La gente no quiere que su fe sea probada. La gente no quiere que sea probada, a ver qué tanto conocimiento tienes de la palabra, a ver qué tanto vives la palabra. Y cuando vienen las pruebas, cuando viene la lucha, hermano, entonces es por eso, hermano, que no avanzamos en la vida cristiana verdadera. Y si estás viviendo una vida cristiana, ya te cansaste o ya te desilusionaste de la gente que a lo mejor no obra mal, no te voy a decir tienes razón, te voy a decir a lo mejor no conoces bien al Señor, porque aún Jesucristo no se desilusionó de lo que vino a encontrar y de aún de sus propios discípulos, hermanos, que le fallaron. Aún en el momento más crítico Pedro lo abandonó. Aún en el momento más difícil, hermano, Pedro se fue. Aún en el momento más difícil todos salieron huyendo. Solo la Biblia dice que solo Juan estaba a los pies de la cruz con su mamá, con María. Entonces, ¿cómo cree usted que se puede sentir Jesús? Y hoy, una traición, algo pasa y hay gente, ay, no me siento tan mal. ¿Para qué servir? No hable así, por favor, hermano. ¿Para qué servir al Señor? ¿Para qué le he dado tanto a Dios? No. Jesucristo, hermano, fue traicionado, llegó a la cruz, hermano, y podemos ver a un Jesucristo, hermano, que siguió hasta el último minuto. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que si queremos madurar, hermano, la Biblia nos traza, tenemos que vivir según la palabra. Y Pablo le escribe a Timoteo y le hace ver que la escritura, hermano, no es invento de ningún hombre, que la escritura es traída por Dios, ¿sí? Para que nos enseñe. Entonces, hay mucho que aprender. Hay que aprender a amar a los demás. ¿Sabe que uno de los mensajes más fuertes de Jesús es que tenemos que aprender a amar a los demás? Una de las enseñanzas vividas de Cristo, ¿sabe cuál es? Es que a todas las personas que la sociedad despreciaba, Jesús los recibió. Y nosotros, la iglesia, cuando entra alguien que no cuadra con nuestro nivel social, que algunos de nivel social tenemos, ¿verdad? Ya lo miramos feo, ay, hermana, todo, ay, no. Y yo le voy a preguntar, dile al que tienes a la par, ¿y tú qué te crees? Dile mientras tomo té, ¿y tú qué te crees? Ay, hermano, es que como yo soy licenciado, ¿verdad? Diría uno, ¿verdad? Así que aquí tenemos de todo, así que no va a pensar que lo digo por alguien en específico, ¿verdad? Ay, como yo soy arquitecto, hermano, ¿verdad? Muy reconocido. No, hombre, qué arquitecto ni qué 8 cuartos, ¿sí? Todo lo que tú tienes te lo dio el Señor. Pero Jesucristo, hermano, le daba valor a las personas. Entonces, por eso quiero que entiendas, vivir según la palabra. Entonces, la palabra nos corrige, la palabra nos instruye. Entonces, ¿cómo nos instruye la palabra? Nos instruye de una manera, hermano, de una manera ejemplar. Jesucristo tolera a las personas que otros desprecian. Cuando la sociedad desprecia a un pecador, Jesucristo le daba valor y lo aceptaba.
Cuando la sociedad quería matar a la mujer, que la sorprendieron en el acto mismo del adulterio, Jesucristo le dio otra oportunidad y le dice: mujer, ni yo te condeno, ni yo que soy el Hijo de Dios, ni yo que tengo la autoridad para hacerlo, ni yo que puedo destruirte ahora te condeno, vete y no peques más. Pero la premisa es: no vuelvas a pecar, porque a lo mejor a la próxima sí te apedrean. Entonces es la enseñanza de Jesús. Está el leproso, aquel leproso que de lejos se le queda viendo y sale, y Jesús le dice, lo toca, le dice: si quieres, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que sea sano? Sí, quiero. O sea, Jesús lo toca, Jesús le da el valor, porque la gente le tenía asco, porque la gente salía corriendo. Entonces se da cuenta, el acto más importante del cristianismo es dar amor, es darle valor a la gente que no tiene valor. No, nosotros, ese hermano me cae mal, vámonos de aquí, no le hables. ¿Y dónde está el amor de Cristo ahí? ¿Y dónde está tu vida cristiana? Y todavía, imagínense qué vergüenza cuando: hermano, tengo 30 años de ser cristiano para la gloria de Dios. Bueno, y quiero ver cuántos discípulos tienes. Y quiero ver a cuánta gente has ayudado. Sigamos mejor, ¿verdad? Otra característica es que para llegar a ser madurez es que tenemos que diferenciar entre la leche y el alimento sólido. Fíjese, Hebreos 5:14 creo que es. 5:14, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces hay cosas que no se pueden hablar a las personas que son niños, ¿sí? Usted no le puede hablar a los niños, les puede hablar de cosas delicadas, no sé, hablemos ahorita algo, porque aquí la mayoría de algunos ya son adultos. Usted no le puede hablar a los niños de un nivel de sexualidad porque se pueden ofender, porque no lo van a entender, porque les va a quitar ¿cómo se dice? Su inocencia, gracias. Le va a quitar su inocencia al niño, ¿sí? Un niño que tiene todavía inocencia, no le parece algo que usted: ay, hermana, miren cómo se le marca toda la ropa. O sea, usted religioso es, no es que a veces sea que lo ofenda, porque esté en santidad, ¿sí? Si no es religioso, ¿verdad? Pero un niño no se fija en cosas que otros ven. Entonces, Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El discernimiento, repita conmigo, es conocimiento. Oiga pues, el discernimiento es conocimiento, pero el conocimiento te tiene que llevar al entendimiento. Y si tienes entendimiento, entonces tus sentidos van a empezar a entender, a ver lo que es bueno y lo que es malo correctamente, no de una manera religiosa. Porque el problema más grande a veces, hermano, es que la gente es muy religiosa. Entonces, cuando tú has crecido, hermano, cuando tú estás caminando en la palabra, cuando estás llegando a un nivel de solidez de la palabra, no leche, porque yo lo he predicado, lo he estado predicando mucho. El cristiano la gente adulta no está diseñada para seguir consumiendo leche. Si tú puedes todavía comerte helados y leche, qué buena onda, ¿sí? Qué rayado, estómago de dinosaurio tienes. Pero la leche y la lactosa, el humano no está capacitado para que procese la lactosa ya de adulto, ¿sí? Así que es normal que si tú ya tienes tus 25, 30 años, 40, por ahí más para arriba, no digo, ¿verdad? Y te tomes tu vaso de leche, al rato estés en el baño como las rubias, aquella película de las rubias, ¿verdad? Que sí sabe de lo que le hablo, ¿sí? Que estés ahí explotando como que fueras el volcán de fuego, ¿sí? ¿Por qué? Es normal, pero ahora, ¿por qué te digo esto? Porque el cristiano, hermano, tiene que aprender a discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y aquí no solo te estoy hablando de cosas así muy espirituales, no. Lo que es correcto es incorrecto. Tú decir: es que tengo que dar amor, es que tengo que tratar a mi prójimo. La Biblia dice: trata a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti mismo. ¿Cómo te gusta que te traten a ti? Bueno, entonces yo quiero ver a esta iglesia tratando a sus hermanos como a usted le gusta que lo traten. No con indiferencia, no como: ay, pastor, es que tenía pereza, ¿sí? Ay, pastor, es que como anoche no dormí. No me importa si no dormiste bien. Si aquí no estás sirviéndome a mí, estás sirviendo al Señor. Entonces tienes que atender a la gente, darle un abrazo, un saludo, es lo mínimo. Pero es lo que la palabra dice. Entonces la madurez, hermano, es aprender a discernir lo que es bueno y lo que es malo correctamente de parte de Dios. Entonces, ¿sabe usted que hay mucha iglesia que no sabe discernir lo que es bueno y lo que es malo todavía?
No lo sabe discernir. Y por eso hay un montón de charlatanes ahorita, hermano, engañando a la iglesia. Y ¿sabe qué es lo triste? Que la gente después tacha a los pastores y a todos los ministros como charlatanes. Y le tengo que decir, no todos somos charlatanes. Pero el problema no es, no solo dejemos los pastores, el problema es de la iglesia, hermano, que la iglesia no logra avanzar en un nivel de madurez en su vida. Y entonces no sabe discernir lo que es bueno y lo que es malo. Si ahorita le enseño cualquier cosa, pero como usted es niño espiritual, hermano, un niño, por ejemplo, un niño todo se lo cree. Ahorita si a un niño yo le saco, le hago no sé, como el payasito que tuvimos aquí, ¿verdad? Un show de magia. El niño se lo cree. El niño cree que es magia, y es un truco, pero así está la iglesia. La iglesia no aprende a discernir lo que es verdadero y lo que no es verdadero todavía porque no tiene un nivel de solidez. Todavía le gusta a la iglesia, se le tiene que estar hablando siempre de la lechita, de hermanitos que tienen que amar a su hermano. Hágale el ojito así, ¿verdad? Porque así tiene que aprender. Ay, pastor, es que a mí, ¿sabe qué me dijo un hermano un día? Es que a mí, pastor, a mí nadie me puede obligar a tal cosa. Yo le digo a la gente, no, si aquí nadie se obliga a nadie. Es que no se trata de obligar, se trata de demostrar el amor de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos entender qué es la madurez? Ahorita porque solo estoy entrando en esto para poder entender entonces qué es madurez, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es madurez? Mire, Hebreos otra vez, pero el alimento sólidos para los que han alcanzado madurez. O sea, que una de las características del cristiano es que el cristiano tiene que ser maduro. Tenemos que aprender a hablarle a la iglesia, hermano, cosas más delicadas, cosas más profundas. Pero como la iglesia no tiene la madurez, hermano, la iglesia se pierde. Hay muchos pastores que a veces les gusta hablar marcianadas en el púlpito y luego como tiene gente que son niños espirituales, esos niños van a hablar lo que usted estaba hablando, pero no lo procesaron ni lo entendieron. Y como no lo procesaron y no entendieron, en vez de dejarlo bien parado, decimos nosotros, deja al pastor mal. ¿Y quién te está enseñando esas tonterías? Es que el pastor lo habló y tú ni siquiera lo entendiste, no lo procesaste y lo estás diciendo mal, y al rato, ni vayas a esa iglesia, el pastor hablando tonterías está, porque la gente a veces no procesa lo que es la palabra de Dios correctamente. Le voy a decir una cosa, hay cosas, hermano, que son delicadas y que se tienen que hablar, pero no cualquiera las puede recibir. Hay preguntas bien interesantes que podemos hacer, ¿verdad? Que a veces la gente las quiere preguntar, escatológicas, por ejemplo. Hay preguntas escatológicas que la gente quiere saber. Hay preguntas, hermano, interesantes que a veces la gente quiere saber. Hermano, ¿y dónde está el infierno? ¿Y dónde está el cielo? ¿Y dónde está el paraíso? ¿Sí? Esas son preguntas que a veces sería interesante hablar. El problema es que a veces la gente no tiene madurez, mejor ni las hablemos. Pastor, y es cierto que en el infierno ahorita no hay gente. Pastor, ¿y el lago de fuego dónde va a ser? ¿Dónde va a ser el lago? Esas preguntas uno las quisiera platicar, ¿sí? Porque son interesantes, porque hasta, ¿sabe una cosa? Hay mucha ciencia dentro de la palabra de Dios, hay mucha ciencia y mucha física. Entonces, cuando estudiamos, hermano, los estudiosos teólogos creen que el lago de fuego, hermano, va a ser una estrella, así como el sol, donde Dios va a echar a Satanás y a sus ángeles. Entonces son cosas que uno quisiera, pero a veces la gente no tiene esa capacidad, entonces mejor no hablamos de eso, porque si no al rato andan diciendo cosas que nada que ver. Entonces, otro punto importante, Filipenses 3:13. O sea, otro punto para alcanzar madurez, entonces, hermanos, discierna entre lo que es sólido y lo que todavía, hermano, es débil, que no lo llevan a usted a tomar una fortaleza de su vida. O sea, no podemos quedarnos toda la vida, hermano, como niños espirituales. Nosotros tenemos que avanzar, nosotros tenemos que tener capacidad, hermano, de análisis, capacidad, hermano, de decir, no, la palabra dice tal cosa. A veces la palabra, no sé si alguno, yo creo que a todos nos ha pasado, pero yo espero que a todos nos pase. Pero a veces uno se le mete en la vida alguna terquedad o algo, y de repente el Señor nunca te ha hablado y confrontado el Señor con algo que tú estabas en una posición. Te voy a poner un ejemplo simple. A lo mejor estabas en una posición de ya no le vuelvo a hablar a ese hermano, es que no me cae bien y ya, hoy sí, ni que se me acerque. Y nunca te ha confrontado el Señor y has escuchado a través de la palabra, el Señor te ha hablado de alguna manera que te dice, no, lo que estás haciendo no es correcto, háblale a tu hermano. Y tú dices, ay, qué miedo, el Señor me habló y me dijo, esa es la manera como el Señor nos habla, porque el Señor lo que quiere es que nosotros maduremos. Y cuando maduramos vamos entendiendo el corazón de Dios, fíjese. Mire, yo se lo he contado a usted, en la vida durante todos estos años, hermano, no te voy a decir, hay gente que te traiciona, hay gente que es fiel, hay gente que, hermano, que uno le da todo, los ayuda y después la gente se va y uno se siente traicionado.
Y a veces uno como persona natural, pues de plano, ¿verdad? Que ni quiero ni ver ese cuate otra vez, ¿verdad? Ya todo lo que ayudamos. Y el Señor muchas veces ha hablado a mi vida. Y a veces ha hablado a mi corazón y me dice, ¿y por qué te sientes así si al final de cuentas es mi hijo? Yo quiero que tú lo perdones. Mire, cuando Dios te habla así, ¿qué le puedo yo decir a Dios si Él es mi padre? Por eso yo le digo a la gente, hay mucha gente a veces lastimada en las iglesias y luego se da cuenta que Dios se van a otro lado, hermano, otras personas que a lo mejor no actuaron bien y al rato los miras bendecidos y la gente dice, pero ¿por qué Dios bendice a esa gente? Porque Dios no ve a la gente con tus ojos de justicia. Dios ve a la gente como hijos. Y por eso es que a veces les va mejor que a ti. Porque tú te quedas con amargura. Ay, ojalá le vaya mal. Ay, vas a ver, lo quiero ver más. Y al rato le va mejor. Y porque tú lo estás viendo con ojos de justicia. Es que ojalá le pase lo que le va. Porque me hizo esto. Ay, que le no. Y le va mejor porque a lo mejor se le pidió perdón a Dios. Y Dios hizo una obra en su vida. Y la gente quiere que le vaya mal porque nuestro corazón es justiciero y nosotros queremos que le vaya mal para reírnos o para alegrarnos y decir, ay, qué bueno que le va mal. Eso, así tenía que, no. Y Dios no es así. Es más, si Dios fuera un justiciero, ya todos estuviéramos ajusticiados. Porque todos de alguna manera le fallamos a Dios. Entonces, otro punto importante, Filipenses 3:13 dice, hermanos, mire, Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberla ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y Pablo acá sigue hablando, ¿sabe qué? Pablo decía que todo lo que tenía lo tenía por basura. ¿Sabe qué era lo que tenía? Todo su nivel académico que él tenía. Otra vez, por eso comencé diciéndole, Pablo había crecido a los pies de Gamaliel. Entonces Pablo era un rabino reconocido, ¿sí? Es más, en la teología, perdón, en los libros históricos, a Pablo no se le conoce como Pablo, como nosotros le conocemos, sino es el rabino Shaul, ¿sí? Saulo, porque él era Saulo de Tarso, ¿sí? A Pablo no se le conoce como Pablo, nosotros usted lo va a buscar, no aparece, es el rabino Shaul, ¿sí? El rabino Saulo, ¿sí? Entonces él era un maestro de la palabra, era un maestro de la ley, era alguien muy reconocido, tenía nacionalidad romana, imagínense eso, y también era judío de judíos, dice que era, Pablo habla así, judío de judíos, fariseo de fariseos, ¿sí? Pero todo lo que tienen lo toman por basura. Y miren lo que dice acá, hermanos, yo mismo no pretendo haberla ya alcanzado. Entonces la gente que cree que todo lo sabe, le tengo una buena y una mala noticia, no sabe nada. Porque Pablo dice, yo mismo no pretendo haberla ya alcanzado. O sea, Pablo, hermano, con la capacidad que Dios le dio, él no se sentía superior a los demás. Pero le voy a decir una cosa, ¿por qué no se sentía superior a los demás? Porque Pablo llegó a tener un nivel de madurez y entendió que todo lo que tiene, otra vez. Entonces, aquí es donde yo quiero que usted y yo entendamos. Hermano, ¿entendemos lo que cantamos? A mí me encantan mucho, hay algunos cantos que tal vez ya están quedándose algo, bueno, uno dice viejos, pero yo creo que no existen cantos viejos, ¿sí? Pero hay unos cantos que me agradan, pero yo espero que cada uno podamos procesar y entender realmente. Cuando dice que aquel canto que dice, bueno, estamos cantando algo parecido hace un momento, pero aquel canto que dice, todo viene de ti y todo vuelve a ti, tuya es la gloria. O sea, yo quiero que usted entiende que todo lo que usted tiene es de Dios. Mire, es que uno dice amén, pero usted entiende que todo lo que usted tiene es de Dios, su trabajo, su familia, sus hijos, su casa, sus carros, sus perros, sus pescados, sus pececitos, todo lo que usted tiene es de Dios. O sea, si usted no entiende eso, hermano, de verdad, entonces Pablo logró tener ese nivel de madurez, de entendimiento, de saber que todo lo que él era por Dios y que Dios lo había puesto en esa posición y le había dado ese raciocinio, esa capacidad, hermano, para hacer luz. Y le voy a decir una cosa, para que hoy todavía sigamos predicando sus cartas. Pero imagínense que Pablo escribiera eso, pero años después otro discípulo, Timoteo, hubieran encontrado un libro de Timoteo donde dice, hermanos, todo lo que el apóstol Pablo eran mentiras. Pablo hacía esto, Pablo se echaba los tragos y imagínense qué triste, o sea, y es lo que pasa hoy en día. A veces tenemos una doble vida. A veces no vivimos lo que predicamos. A veces nuestros hijos no quieren llegar a la iglesia porque somos muy rígidos en la casa, somos rígidos, en la iglesia somos otros, y entonces nuestros hijos están avergonzados de nosotros o enojados de ver un carácter hipócrita en nuestra vida.
Yo crecí con amigos cristianos, ni hijos de pastores, hermano, que estaban cansados y hartos del cristianismo, porque cuando miraban a sus papás en casa se comportaban de una manera, pero cuando estaban en la iglesia se comportaban de otra, y entonces no quisieron saber nada del evangelio durante muchos años. Algunos ya se murieron, otros son vestidos de travesti, están en las calles allá de Atlanta, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron lastimados, porque Pablo dice: yo mismo no pretendo haber ya alcanzado. Usted no pretenda que usted ya alcanzó un nivel. Usted manténgase siempre humilde, sabiendo que siempre tenemos que seguir aprendiendo. El que cree que todo lo sabe, no sabe nada todavía, ¿sí? El que tiene mucho, pero cree que tiene que seguir manteniéndose siempre humilde y manteniéndose siempre pegado a la cruz, ese sabe mucho, ¿sí? Pero a veces nosotros, hermano, nos pasa eso, y por eso que la iglesia a veces no avanza, la iglesia a veces, porque la iglesia no logra entender esto. El que se gradúa de abogado, de licenciado, de abogánster, dirían algunos ahí, ¿verdad? Porque algunos algo así son, ¿sí? Se gradúa de arquitecto, hermano, se cree superior a los demás y al rato ya no se siente cómodo, ¿sí? Mire, hay iglesias en Guatemala, y lo digo y es real, ¿sí?, que tal vez tienen recursos, tienen dinero, tienen finanzas, porque su visión es tener gente burguesa dentro de las iglesias. Y la iglesia, le voy a decir una vez, la iglesia no solo pueden haber iglesias burguesas, no solo pueden haber iglesias pobres. La iglesia es un lugar, hermano, donde viene gente de toda índole. Gente pobre, gente rica, gente que no tiene, gente que sí tiene, gente profesional, gente que no es profesional. La iglesia no fue llamada, hermano, a tocar solo a los burgueses. Qué chilero tener solo a los burgueses. Lo peor es que los burgueses no se someten a nadie, porque con su dinero quieren dominar y manejar a los pastores muchas veces. Entonces, pero para tener lugares preciosos, bueno, pues está bien, pero yo le tengo que decir esto. Pero Pablo decía, hermano, dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Sabe que usted, mientras tenga vida, hay esperanza, pero mientras tenga vida, usted va para adelante y usted va avanzando en el conocimiento de Dios. Usted todos los días vamos a conocer a Dios en una faceta de nuestra vida. Todos los días vamos a conocer a Dios. Todos los días nuestra fe se tiene que afianzar en el Señor. Estás pasando por un proceso de enfermedad, tienes que aferrarte al Señor, tienes que aferrarte a sus promesas. Estás pasando por un proceso de escasez de finanzas, tienes que pedirle al Señor que te ayude. ¿Por qué estás pasando por un proceso de escasez? Ahí podríamos detenernos un poco, porque a veces estamos pasando por un proceso de escasez por decisiones que tomamos a veces equivocadas, o a veces nos desafiamos, y a veces la escasez no es sinónimo de pobreza. La escasez solo es el escaso uso de los recursos que ahora tienes, ¿sí? Pero de todos modos, yo los miro a muchos, los miro así menos robustos, menos hermosos, ¿sí? Con chapitas naturales, ¿verdad? Con grasita natural. Porque seguramente estás bien, porque si no, hermano, yo lo viera usted así desnutrido, ¿verdad? Y que a lo mejor solo come una vez al día para que no sienta tan. No, hermano, yo creo que Dios es bueno, pero tenemos que aprender a ver eso. Vamos rápido porque el tiempo se nos va, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a avanzar en nuestra vida. Otro punto importante, Romanos, déjeme ver, aquí sí creo que me equivoqué. Déjeme ver, rápido. No, aquí está, sí, estoy bien. Romanos 12:2, mire qué no que nos dice la palabra: renovar el entendimiento. Entonces tenemos constantemente que renovarnos. Usted no puede estar pensando como pensaba hace 10 años. ¿Y sabe cuál es el problema a veces de la iglesia? Que la iglesia a veces sí se quedó trabada en un sistema religioso. Y hoy estamos en un mundo, hermano, en un mundo, obviamente, miren, la sociedad guatemalteca es una sociedad de jóvenes. Es una sociedad de juvenil, y hoy tenemos nosotros que pedirle mucho al Señor renovarnos, hermano, para poder conectar con esas generaciones. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no nos tenemos que conformar con lo que nuestros ojos ven, no nos podemos conformar con lo que estamos viviendo, no nos podemos conformar con lo que estamos viendo en la sociedad. Miren lo que está pasando en las sociedades, hermano, dentro de nuestro país la gente se está matando. Miren lo que está pasando ahorita en Nahualá y en Santa María, Ixtahuacán. Ahí se están matando, y solo Dios sabe quién dice la verdad, porque yo vi el video ¿cómo es que se llama? El director de la municipalidad. Salieron cada uno a dar su punto de vista, y parece que unos dicen que no es ni gente de ahí, otros dicen que son grupos armados, etcétera, etcétera. Pero lo que le quiero decir, qué triste que entre la gente en el mismo país se están matando, hermano, ¿sí?
Entonces, si usted se da cuenta, va, eso es a nivel territorial. Imagínese, hermano, lo que no vemos. Imagínese cuántas, mire, hay familias que están fragmentadas, hay gente, hermano, que están peleando herencias, hay gente. Entonces, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, pidámosle a Dios, Padre, ayuda a renovar mi entendimiento. Padre, ayúdame a entender lo que ahora no entiendo. Padre, ayúdame a ver lo que ahora no veo. Padre, ayúdame a procesar lo que ahora no puedo procesar. Porque le voy a decir una cosa, el humano muchas veces se cierra en una posición, hermano, y no quiere cambiar en su vida. No quiere. No, hombre, yo así soy. No hay gente que dice, yo así nací, así me voy a morir. Así era mi mamá, así soy yo, así me voy a morir. No, pues estás equivocado, porque cuando vienes a Cristo, hermano, entonces ¿qué sentido tiene el cristianismo en tu vida si piensas así? Entonces Pablo está hablando que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Entonces quiere decir que estamos haciendo nuestra voluntad. Renueva tu entendimiento. Bueno, ¿quién era Pablo? Pablo tuvo que renovar su entendimiento. Pablo mataba cristianos, era celoso de la ley. Y mataba cristianos porque tenía el celo de creer que era una secta que estaba en contra, hermano, de la palabra, de la verdad. Y cuando Pablo se encuentra con Jesús, mire qué importante, qué poderoso. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Pablo, Pablo, soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces ahora Pablo renueva su entendimiento y se vuelve, hermano, el más grande predicador, me atrevo a decir tal vez después de Jesucristo, hermano, de la historia, ¿sí? De los gentiles. Que predica la palabra, que habla la palabra, que habla de perdón, que el primer perdonado fue él porque fue asesino. Mataron, se cree que Pablo estaba a los pies de Saulo, le llevaban a los cristianos a morirse, y el primer mártir de la iglesia, ¿quién fue? Ayúdeme. Esteban. El primer mártir de la iglesia fue Esteban, fue apedreado, y dice la Biblia que cuando estaba muriendo, sus ojos se abrieron y vio a Cristo a la diestra del Padre. Mire qué dicha la que Esteban tuvo. Ahora entonces yo le quiero decir, estoy hablando de madurez. Entonces la pregunta es, renovar nuestro entendimiento conlleva madurez. Y esto es bien importante. Vamos a 2 de Pedro, ya vamos a terminar. 2 de Pedro 1, 5 al 7. 2 de Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Mire, cultivar virtudes, repita conmigo, cultivar virtudes. Hermano, si quiere madurar, usted tiene que aprender a cultivar las virtudes que Dios ha puesto sobre su vida. Si quiere madurar, usted tiene que aprender a utilizar lo que Dios le ha dado correctamente. Entonces el apóstol Pedro dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe. Usted y yo tenemos que caminar en nuestra fe. La fe, hermano, en este tiempo es importante, porque la gente cada día pierde su fe, pierde su confianza en el Señor. De hecho, la palabra, Jesucristo dijo en Mateo 24, creo que le dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Sabe que los jóvenes que están aquí, yo bendigo a los jóvenes que están acá? Porque acá hay jóvenes, mire, yo veo jóvenes que son fieles con el Señor. Algunos están diezmándole al Señor, están creyendo en el Señor. Y yo les voy a decir que su fe no caiga. Ahorita hermano Luis decía algo bien importante, hermano Luisito, era que pasó a la ofrenda. Mire, vaya a ver al pueblo de Israel. La mayoría del pueblo de Israel, hermano, es gente muy próspera. Y usted sabe que todas estas personas tienen ciertos códigos que entre ellos se ayudan, y entre ellos se ayudan, entre ellos, ¿verdad? Aquellos que son de la misma de la misma nación. Pero yo le voy a decir una cosa, pero si usted es fiel con el Señor, yo le garantizo que el Señor va a hacer una obra perfecta en su vida. Si usted es fiel con el Señor, mire, yo le voy a decir, Dios no lo va a dejar. Mire, yo he oído testimonios, vení Byron acá. Yo he oído testimonios aquí de los jóvenes ya, que le son fieles al Señor, que le creen al Señor, que están diezmando. Mire, yo cuando veo un diezmo de un joven, yo oro. ¿Y sabe por qué? Porque yo fui joven, como dijo el salmista, dijo, fui joven, ahora soy viejo, y nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero yo le voy a decir una cosa, yo de joven, hermano, siempre he sido fiel, siempre fui fiel cuando fui joven con mis diezmos, ¿sí? Era un loco para darle al Señor, así como lo oye, ¿sí? Yo tenía que estar en la iglesia el día domingo dándole al Señor, y cuando me sentía así como que me sentía bien. Ese era yo, pero así me lo enseñaron, así me lo enseñó mi abuela, y así lo aprendí de niño, ¿sí? Entonces hoy que miro a los jóvenes diezmar, Señor, digo, es parte de lo que yo practiqué cuando era joven.
Y practico hoy en día, porque le decía a unos hermanos hace unos días: mire, hermano, usted a veces, ay, pastor, no ofrenda. No, usted no tiene ni idea que nosotros hemos hecho delante de Dios, darle al Señor mucho más de lo que Él nos da a nosotros, ¿sí? Usted no tiene ni idea lo que a veces le damos al Señor, y no lo digo para alardear, lo digo porque es un voto que hemos hecho delante del Señor y una promesa que le hicimos al Señor. Pero a veces la palabra de Dios nos tiene que enseñar a cambiar nuestra mentalidad y a darle más valor a la fe y al poder de Dios que a lo que nuestros ojos ven. ¿Sabe por qué a veces hay gente que no da? Porque cree que tiene poco, o porque cree que no tiene mucho, o porque está como: ay, no, mejor no, esto lo tengo que guardar. Aprenda a creerle al Señor. Aprenda a desafiarse y creerle a Dios. Y yo le voy a decir una cosa: nunca le va a faltar. Nunca le va a faltar. Y si le llegara a faltar, tenga por seguro que va a ver los milagros más sobrenaturales sobre su vida, porque es la manera como Dios opera con aquellos que son fieles. Entonces, mire, mantener una actitud enseñable. ¿Vio? 1 Pedro 5:5. La humildad es clave, mire, para recibir la enseñanza y crecer espiritualmente. Entonces dice la palabra: mire, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se da cuenta? Hay que aprender a ser humilde. Hay que aprender del pequeño, pero el pequeño tiene que aprender del grande. Hoy por hoy veo una cultura que hay en el mundo, ¿sí? Una cultura de que los jóvenes creen que todo lo saben, como ahora tienen a San Google, ¿verdad? Y a San Chat, ¿cómo es? GPT, así es, ¿verdad? Ya se me olvidó. Y a muchos más que hay, ¿verdad? Mire, le voy a decir una cosa, se lo digo. He estado conociendo gente que ya no le pregunta ni a Dios. ¿Sabe qué hace? Le pregunta todo a la inteligencia artificial. Todo, hasta lo que le va a decir a la esposa dentro de un rato. No estoy bromeando, estoy hablando de verdad. Todo se lo pregunto, porque se están volviendo codependientes de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial le hace todo, le hace sus mensajes, le hace sus clases, le hace sus tareas, le hace sus presentaciones, le hace todo. Pero le voy a decir una cosa: no, usted tiene que indagar, usted tiene que crecer usted, no la inteligencia artificial. Entonces, mire, mantener una actitud enseñable. Aprenda de los jóvenes aprendan de los viejos, escuchen consejo. Sabe que una de las cosas que a mí me gusta mucho, muchas veces por muchos años, es escuchar a los viejos. A mí me gusta escuchar a la gente grande. Es una manera de aprender, es una manera de escuchar lo que pasaron, es una manera de decir: bueno, pues qué interesante lo que me dijo. O sea, hermano, porque hay gente que: ay, no me ponga cerca de ese viejito, ¿cómo habla? No, hombre, la vejez es sabiduría muchas veces, ¿sí? Escuche sabiduría, escuche, porque eso lo va a hacer crecer. Jóvenes, escuchen. A veces yo sé que, ay, es que qué hueva, pastor. No, hombre, escuchen. A veces tómense unos minutos. A veces escuchar a los ancianos, a la gente grande, y se va a dar cuenta que hay cosas de mucha sabiduría que muchos tienen, ¿sí? 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Repita conmigo: firmes y constantes. Se da cuenta que Pablo escribe a la iglesia de Corintios porque el problema más difícil de la iglesia, ¿sabe cuál es? La constancia. Usted y yo, hermano, tenemos batalla en nuestra firmeza y en nuestra constancia. Nos ataca la cama, ¿verdad? Ahorita curiosamente no ha estado tan frío como otros años, ¿verdad? Está cálido, pero imagínese cuando aquellos fritos que entran y que usted no se quiere levantar porque es que qué rica está la chamarra. Mire, firmes y constantes. Pablo dice: así que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Se da cuenta que mientras estemos firmes y constantes, y mientras seamos fieles en venir a la casa del Señor, vamos a crecer siempre en la obra del Señor. Mire, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dile que tienes a la par: todo lo que haces para Dios no es en vano. Díselo. Todo lo que le das a Dios no es en vano. Por favor, y a los que nos ven, porque hay gente muy linda que nos ve en Estados Unidos, que nos ve en México, que nos ve en Perú. Hermano, todo lo que hacemos para Dios no es en vano. Nunca. A veces me da tristeza cuando he escuchado a algunas personas: ay, tanto que le he dado al Señor y nada. No, hombre, no digas eso. Dios no es deudor de nadie. Ahí vas a ver que tarde o temprano Dios siempre te va a pagar con creces. Entonces, mira, otra vez: así que, hermanos míos amados, mire, Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermano, meditemos. El año que viene tenemos que crecer más. El año que viene tenemos que dar más frutos. El año que viene tenemos que ser útiles más para el Señor.
El año que viene tienes que sembrar más. Y no te estoy hablando ni siquiera solo para la iglesia, porque ahí la gente a veces tiene la mente mal. Ay, el pastor lo que quiere es que le den. No, hombre, tienes que sembrar más, dale a tus hermanos, ayuda a tu familia, ayuda a tus amigos, sé más testimonial, me explico. El año que viene tenemos que aprender a crecer más, porque es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Entonces, la madurez, mire, participar en la iglesia, en la comunidad es importante para crecer en madurez, porque vas aprendiendo unos a otros. ¿Sabes cómo creces tú? Sociabilizando unos con otros. Así es una manera de crecimiento. Por eso se inventaron las escuelas, los colegios. ¿Por qué crees tú? Porque es importante sociabilizar las culturas antiguas. Desde la era, no sé, la era prehistórica, hermano, se tiene conocimiento de que han habido culturas de que sociabilizaban, ¿sí? Y la palabra de Dios luego nos lleva, hermano, en los planos, hermano, nos lleva a ver, hermano, que los cristianos, hermano, dice que se reunían en casas para buscar y alabar al Señor. ¿Sabe qué significa eso? Es la manera como vamos a crecer mutuamente, como vamos a crecer unos con otros. Así que yo lo motivo a usted en esta hora: ame a sus hermanos, ame a sus hermanos. Dígale: Señor, yo quiero crecer. Evalúe este año cuánto ha crecido usted, cuánto ha madurado. ¿O sigue siendo la misma persona que no se le puede decir nada? La misma persona que no se le puede llamar la atención. La misma persona que no cambia su manera de ser. La misma persona que se resiste a ser diferente. La misma persona que, no, yo así soy, así, si me quieren así. No, es esa persona, sigue hablando así. Usted no ha hecho nada todavía. Usted tiene que pedirle al Señor: Señor, el cristianismo, el Espíritu Santo y tú, Señor, tienen que hacer la obra en mí. Yo tengo que ser afable, yo tengo que demostrar el amor de Dios a mis hermanos, yo tengo que perdonar, yo tengo que sanar, yo tengo que poner la otra mejilla. Mire la enseñanza de Jesús: si te pegan en una mejilla, pon la otra. ¿Cuántos hay aquí que ponen la otra mejilla? Yo le aseguro que usted lo que pone es el puño. Yo le aseguro que usted lo que saca son las uñas. Mucha gente, hermano, las enseñanzas de Cristo: pon la otra mejilla, perdona hasta 70 veces 7. Señor, ¿hasta cuándo? Hasta 70 veces 7 por día, por mes. Imagínense ¿qué no nos está enseñando el Señor? ¿Cómo funciona entonces la madurez del cristiano? ¿Cómo vamos a ser pesados? Tantas preguntas que hay. Pastor, ¿y la iglesia va a pasar el rapto? ¿O la iglesia se va antes o la iglesia se va después de la tribulación? Pues te voy a decir una cosa: si nos vamos antes, no nos vamos a ir muchos. Si nos filtran un poquito, tal vez se va un número más grande de la iglesia. ¿Sí? Son los puntos escatológicos que hay, ¿verdad? Pero más, si nos vamos o no nos vamos, tú y yo tenemos que aprender a llegar a una estatura. Tenemos que pedirle al Señor, como dice Efesios, a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Que digan: ¿por qué eres cristiano? Te hago una pregunta en esta hora: ¿por qué eres cristiano? Te hago otra pregunta: ¿cuáles son las virtudes que tienes por ser cristiano? Evalúate, pues, respóndete tú. Ve a tu casa esta tarde, esta semana, y evalúate: ¿por qué soy cristiano? ¿Y cuáles son las virtudes que me hacen ser cristiano? Evalúate. Soy afable, soy amoroso, soy respetuoso, saludo a la gente, le demuestro a la gente mi amor. Evalúa. Y si no estás así, empieza a corregirte. Dile: Señor, ayúdame, por favor, Señor, este carácter que me tocó, Señor, cámbialo. Te voy a decir una cosa: hay personas que nacen con un temperamento, ¿sí? Y creo yo, psicológicamente se ha comprobado, no todos los temperamentos son malos, ¿sí? Porque a veces existen 4 temperamentos. Hay unos que dicen que son 7, pero son 4 temperamentos. La mayoría de personas manejan 2 temperamentos, ¿verdad? Uno alto y uno bajo. Entonces, si sos colérico, puede ser melancólico, o si sos melancólico, puede ser flemático. Me explico, hay una mezcla ahí. Lo que te quiero decir es: pero hay gente que a veces sí le afecta mucho su temperamento. Ríndelo delante de Dios. Yo he visto gente, hermano, que su temperamento no era muy bueno, no le ayudaba, y empezaron a orar, a orar. Y le voy a decir una cosa: he visto gente que Dios le cambia. A algunos sí le cambia totalmente su temperamento, pero otros le quita las cosas malas y le fortalece malas buenas y avanza. Pero todo es búsqueda y todo es disposición de querer cambiar. Cuando tú y yo nos cerramos: ay, no, yo así soy, si el que me quiere, pastor, si no, pues ni modo, ya ni vengo. Disculpa, no está hablando Cristo en ti y no está hablando el Espíritu, está hablando tu carnota cuando hablas así. Porque uno cambia, por amor tú cambias. Cuando tú tenías una novia, un novio, no te gustaba limpiar y mantenías la casa chuca, pero llegaba tu novio, agarrabas el medio, trapeabas, ¿sí? Para que el novio viera. Entonces, ¿qué significa eso? Por amor tú cambias.
Entonces, si tú realmente amas al Señor, por amor tú vas a cambiar y vas a demostrar que Él puede hacer algo en tu vida, ha hecho y hará algo en tu vida. Ese es el mensaje. O sea, el mensaje es cómo tenemos madurez. Entonces, ¿qué es la madurez? La madurez es la capacidad de entender, la madurez del cristiano, ¿sí? La madurez es la capacidad de conocer y de entender y de aplicar la palabra en mi vida, ¿sí? Entonces, cuando yo la conozco, cuando yo la entiendo y cuando yo la aplico, hermano, empieza a reflejarse Cristo en tu vida. Un Cristo que dice Isaías 53, dice varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿sí? Su rostro se puso horrible para que no le deseáramos, para que ahorita no hubiera una foto de Jesús así como Brad Pitt, ¿verdad? Usted dice, ay, qué lindo mi Señor, ¿verdad? No se parecía a Brad Pitt, no se parecía al que hizo ahorita de Frankenstein, el muchacho ese que dicen que es uno de los más guapos de los, ¿cómo es que se llaman? Los ingleses. No. Dice que su rostro se desfiguró para que no le deseáramos. Si usted viera a su Jesús en la cruz del Calvario, se asusta. Y tal vez algunos hermanos realmente se arrepienten y cambian ese día. Si el Señor se les revelara, porque en la cruz se quedó desfigurado, hermano. Su rostro se desfiguró, su cuerpo se desfiguró. Dice, no lo tuvimos por hermoso para que no le deseáramos, hermano, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿sí? Ese fue su título. Ese es el título de Cristo. Y por Él yo quiero cambiar. Y por Él yo voy a crecer en madurez. Y por Él, hermano, yo voy a dar testimonio a los demás. Le cuento un testimonio. Le puedo contar muchos. Pero hace muchos años me han pasado muchas cosas que el Espíritu Santo me enseña. No va a creer que, es que mire como yo soy marcado como el apóstol Pablo. No, fíjese que hace muchos años yo estábamos con mi pastor, y de repente yo entré, hermano, y saludé a la que en ese momento pues era mi pastora, ¿verdad? Y yo entré, yo así todo amable, y me dio la espalda y me cerró la puerta. Así, le estoy hablando real. ¿Qué hubiera hecho usted? Ahorita me dice, ay pastor, pues no, hombre, algunos ya no vuelven a ir a la iglesia el otro domingo. Y yo me sentí mal, no le voy a mentir, pero bueno, dije, oh, Señor. Y en lo mismo que me sentí mal, sentí que mi carne, el Pablo Ramos que yo soy, iba a explotar, porque ese es mi carácter, ¿sí? Y de repente escucho una voz que me dice, si eres como yo, quédate callado. Y me asusto, me asusté, no vas a creer que me sentí tan espiritual. Me asusté, quédate callado. Y yo, Señor, y me fui al frente, porque yo en la iglesia siempre me he sentado al frente, nunca me he sentado atrás. Un día recibí un consejo de una persona que me dijo, si vas a la universidad, te sientas al frente porque vas a aprender, no vas a fregar la pita. Y si vas a la iglesia, te sientas al frente porque vas a escuchar el mensaje. Durante toda mi vida lo he hecho, ¿sí? No vas a creer que porque voy a la universidad me siento hasta atrás como ñoño, no, me siento adelante porque quiero aprender, ¿sí? Entonces voy a los seminarios, me siento adelante. Estuvimos en un par de iglesias grandes en alguna etapa, me sentaba adelante, no por buscar posición, me sentaba adelante porque quería aprender, ¿sí? Entonces estaba yo adelante, hermano, con una crisis así de mi carácter, quería explotar como el volcán de Pacay. Pero el Espíritu Santo, te quedas callado, te voy a enseñar algo. Y pasó, 8 días después. Me quedé callado, el Señor habló a mi corazón y me quedé tranquilo. Bueno, Señor, dije, perdóname, voy a seguir, ni modo. Así, yo estaba mucho más joven, pues, obviamente, ¿verdad? Entonces yo así como chavo estaba pensando, dije, bueno, entonces la doña tiene clavos, la señora, ¿verdad? Entonces, vaya, perdóname, Señor, voy a seguir adelante. 8 días después yo vuelvo a entrar, así, entro otra vez y hoy fue al revés. Y yo entro y me agarra la pasó y me mete a la oficina. Y me dice, porque la oficina quedaba cabal en la entrada casi de la iglesia. Y llorando, hermano. Y yo así me asusté, mira, perdóname. Me dice, mira, es que fíjate que el Señor me habló, ¿sí? El Señor me habló y el Señor me dijo que te pidiera perdón, pero me dijo el Señor, te voy a dar eso es lo que ella dijo, o sea, no me lo estoy inventando, delante de Dios. Te voy a enseñar algo, te voy a enseñar un corazón afable. Escucha esto, porque cuando cuento todo esto, tal vez no lo estoy haciendo para alardear. Es más, no me siento digno de eso, ¿sí? Porque te estoy diciendo que estuve peleando durante días del servicio, durante días con mi corazón, con mi carácter. Mi carácter me decía, vamos, ve a maltratar a esa vieja abusiva, ¿sí? Sí, así pensaba, vamos, dile un par de cosas porque es abusiva, porque no demuestra el amor de Dios, porque uno a veces cree que uno es juez, ¿me explico? Pero el Espíritu Santo me decía, no, quédate callado porque te voy a enseñar algo. Quédate callado porque quiero que seas ejemplo de algo. Quédate callado. Bueno, con dificultad lo logré.
Y cuando llego el otro 8 días después, se acerca conmigo y me dice: mira, te pido perdón, llorando, hermano, te pido perdón porque me enseñaste algo. El Señor me habló y me dijo: el Señor, quiero que veas cómo mi siervo se quedó caído. Y cuando me dijo eso, todavía me cuesta contarlo a veces, ¿sí? Quiero que veas mi siervo cómo se somete a mí, y mi siervo cómo te demuestra amor. Y mire, cuando me decía eso, ella lloraba, pero yo me aguanté, hermano, de verdad. Yo fui a llorar después a solas al baño, porque no me sentía digno, sino por haber obedecido a mi padre. Yo quedé como la imagen de: ay, el hermano Pablito, Dios, escucha a Dios, porque por haber obedecido. Pero mi carne me decía que tenía que explotar. Mi carne me decía que yo tenía que sacar quién yo era, pero me sometí al Señor. Entonces he aprendido a someterme al Señor muchas veces. Tú no tienes idea. Muchas veces he hecho cosas que no quiero hacer, pero el Señor me dice: quiero que las haga. Y he aprendido, porque sé que cuando obedezco a mi Padre, hermano, en su tiempo, en su momento, siempre el Señor te va a honrar. Y es difícil, no te estoy diciendo que es fácil, pero eso conlleva madurez, ¿me explico? Eso conlleva que entendamos el evangelio del Señor de una manera diferente. Eso entendamos que cobre sentido el evangelio, porque le voy a decir una cosa: si no, ¿qué sentido tiene el evangelio? Solo es un club social al que venimos. Ni club social, porque un club social usted paga una membresía y por lo menos algunos tienen piscina, algo, pero no, venimos, hermano, porque el Señor quiere que seamos ejemplo igual que Él. Yo le podría contar muchas cosas que me han pasado. Mi esposa y mis hijos saben que es cierto. Me han pasado un montón de cosas en la vida, no por ser engreído, sino porque a veces he sido cuidadoso. Hacíamos vigilias, algunos llegaban a las vigilias. Hacíamos vigilias, orábamos, hermano, y de repente un día llegó un pastor que es mi amigo, que hoy vive en Estados Unidos, con un hermano, un profeta, ¿sí? Te presento al profeta tal, ¿verdad? Patojo así todo arrogante me vio y medio me saludó, y yo lo seguía saludando. Llegó como 4 veces y yo: Dios te bendiga, pero el tipo, no sé, como que le caía mal desde el primer día, le caí mal. Lo gracioso era que yo era el anfitrión y yo lo saludaba, le damos, porque damos siempre una comida y para refaccionar y amable. Y un día ya no llegó, y un día le hablé al hermano y dije: mira, ay, ¿qué pasó? Ya no quiso venir. Bueno, ¿verdad? Dije: bueno, pues ni modo. Que como al mes, hermano, se aparece el hermano. Y cabal se aparece que hicimos un ordenamiento en esa vigilia. Y cuando se aparece, estaba necio: quiero hablar contigo. Así, quiero hablar contigo, quiero hablar. Aquí están mis hermanos, algunos estaban ahí esa noche, ¿sí? Quiero hablar contigo. Sí, mi hermano. Yo: ¿qué pasó? Te quiero pedir perdón, perdóname. Me abrazó así como que se me prendió el pescuezo, ¿sí? Y: perdóname, te pido perdón. Y yo: hermano, pues yo qué te hice, ¿verdad? No le hice nada, te hice nada. No pedí, es que no, se me apareció el Señor. Dice que él lo contó, que dice que el Señor se le apareció y le dice: estoy molesto contigo, le dijo el Señor. A él lo contó. Y hasta me llevó una vara de Aarón que me hizo y me dio una palabra, ¿sí? Estoy molesto contigo, le dijo, porque trataste mal y tienes algo en contra de mi amigo, mi siervo. Así me dice que le dijo: o le pides perdón o yo te corto y te corto el ministerio. Él fue el que llegó a contar eso. Y bueno, hijo, le dije: yo pues no tengo que perdonarte, pero si quieres oír, pues te perdono, te bendigo. Y el cuate me abrazó y me entregó. Pero te digo una cosa, pero esto no comienza solo porque uno es bueno. Tienes que aprender a renunciar muchas veces a las cosas que tú crees que son correctas, pero a veces no son correctas. Tienes que aprender realmente a aplicar la palabra a tu vida, aun cuando tu corazón te está diciendo otra cosa. Tú no sabes cuántas veces he tenido que soportar, he tenido que quedarme callado. A veces me he quedado callado con la gente es abusiva, la gente es grosera, y te tienes que quedar callado porque tú no te puedes bajar al nivel que esa persona tiene. Tú tienes que quedar callado y tienes que escuchar y tienes que demostrar el amor de Dios y tienes que demostrar que tú sí eres templado. Y luego el Señor se encarga de honrarte, el Señor se encarga de posicionarte. Estuvimos hace unos años, estábamos me invitó un amigo, una persona que yo quiero mucho, amo mucho en el Señor, ¿sí? Y lo hemos pastoreado por años, ahora viven en otro país. Y me invitó a una reunión y me dijo: quiero que estés en esa reunión porque nosotros la estamos financiando. Llega a tal hora. Y cuando yo llego, no te voy a decir quiénes estaban ahí, pero estaban muchos pastores viejos y reconocidos. Pues yo me siento, hermano, y se me quedan viendo con desprecio. ¿Sabes qué me dijo el Señor esa noche? Me dijo: sabes, te están viendo con desprecio porque se están preguntando: ¿y tú qué haces aquí? Bueno, pues pero como me invitó, ¿verdad? Yo llegué, estuvimos en la reunión, terminó otra reunión a los días y otra vez estaba otro grupo de personas y se me quedaban viendo como quien dice: ¿este cuate qué hace aquí? ¿Sí? ¿Y este quién es para que lo estén invitando acá? Y el Señor me decía: quédate callado, saluda a todos porque yo te tengo en este lugar. No te voy a contar, otro día te cuento ese testimonio, pero meses después
el Señor nos dejó y nosotros hicimos muchas cosas y avanzamos y hasta estuvimos en Israel con todo ese grupo, con un grupo cerrado que se fue delimitando, y todos esos hermanos viejos desaparecieron, ya nunca los llamaron, ¿sí? Pero no se trata, por eso la Biblia dice, no se trata del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces yo te quiero dejar esta mañana, ¿sí? Pidámosle al Señor madurar. Pidámosle al Señor caminar realmente en lo que es la madurez correcta, ¿sí? Apliquemos la palabra, vivamos la palabra, hagamos comunión con nuestros hermanos, caminamos con ellos, amémoslos, tolerémoslos, perdonémoslos. Demostremos el verdadero amor, porque si no, ¿qué sentido tiene ser cristiano? Jesucristo mismo lo dijo. ¿Y qué comunión y qué chiste tiene que solo ames a los que te aman? ¿Sí? Ames a tu familia, ames a tus primos, ames a los que sí te quieren, claro. ¿Qué comunión tiene que ames a los que te quieren? No, ama a los que no te quieren. Demuéstrales amor a los que no te toleran. Ese es el verdadero cristianismo. Esa es la verdadera razón del por qué estamos acá cada domingo. Esa es la verdadera razón. Si no, no tiene sentido verlo yo los quiero a todos ustedes. No, hermano, usted no sabe, a veces tenemos que demostrarle amor hasta a los que no nos quieren, los que no nos toleran, pero les demostramos amor para dar testimonio. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor. Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo. Solo quiero compartir contigo una invitación que creo que será de mucha bendición. Hebreos capítulo 10, verso 25 en la versión NTV dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de regreso se acerca. Fíjense que estamos en un tiempo muy complicado y necesitamos escuchar palabra, así que si tú no te congregas, no tienes una iglesia donde asistir, te invitamos a que nos visitas a Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Nuestros servicios son a las 11:30. En las redes sociales puedes ver las ubicaciones. Sé que será bendición que nos acompañes.